Muy buenas noches en Europa, muy buenas tardes en el Ecuador. Aquí nuevamente nuestro enlace de L, Enlace Latinoamericano Europeo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, por acompañarnos y por ayudarnos a crecer. Y también por reenviar y hacer conocer los contenidos muy importantes. Esta noche tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Sibel Martínez, quien ya nos acompañó, ya estuvo con nosotros para tratar también un tema de la niñez, que fue hace un par de meses. Estuvo con nosotros para tratar el tema de la desaparición de niños en Ecuador. Y hoy vamos a tratar también el tema de la niñez que nos preocupa muchísimo, pero en general todas las problemáticas que hay que son muy serias. Un tema muy complicado y muy triste en nuestro país. Bueno, para quienes no conocen a la doctora Martínez, ella es doctora en jurisprudencia, licenciada en ciencias sociales, con diplomado en litigio estratégico de la niñez y adolescencia, con especialidad en derechos humanos. Es vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del municipio de Quito, directora del grupo Rescate Escolar. Él le da la más bienvenida a la doctora Martínez y me olvidaba decirles, yo los acompaño desde Alemania. Saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias, Martita. Qué gusto volver aquí a compartir espacio con ustedes. Una precisión, yo ya no soy vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, es una dignidad que va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, solamente esa aclaración para que después no me digan que estoy ahí abrogándome una función. Voy a compartir una pantalla, pero antes quiero comenzar diciéndoles que este tema es muy doloroso. Eh, y aunque vamos a hablar de esto y vamos a dar cifras, yo quiero pedirles a todos quienes nos escuchan y nos ven, que se acuerden que los niños no son una fría cifra, ¿no? Y que debemos aunar esfuerzos para cambiar esta dolorosa realidad. Siendo así, denme un segundito, comparto pantalla y seguimos. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí se ve la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Quiero arrancar con esta cifra desgarradora. Todas las que vamos a ver ahora lo son. Cada 4 horas una niña, niño o adolescente es abusado sexualmente, sobre todo las niñas. Y esto sobre la base del informe intermedio de investigación defensorial que tuvimos conocimiento, se publicó el 20 de diciembre del 2023, en donde además se establece que 52.051 niños, niñas y adolescentes de enero del 2018 al 2016, perdón, a junio del 2023 han sido abusados sexualmente. Cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de varios tipos de delitos, ¿no? En estándar internacional, hablar de abuso sexual va desde tocamientos, frotamientos, hasta el coito, ¿no? Entonces, es un espectro amplio. Aquí lo tenemos como en el COIP como un capítulo respecto a los derechos o la libertad sexual. Pero ¿de qué libertad sexual podemos hablar cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes? ¿No es cierto? Ahí tenemos que hablar de indemnidad sexual y es algo que quizá deberíamos hacer, comenzar a poner a tono sobre la base de estándares internacionales lo que el COIP establece aquí en el país. Pero esta cruenta realidad también tiene que ver con el abuso en las aulas. Mucho se ha hablado de este tema. Desde el 2017 creo que todos palidecimos cuando conocimos sendos o miles de casos de abuso sexual en el sistema educativo que no se habían conocido, que no salieron a la luz y que a raíz de Ampetra y El Principito, estos dos casos que marcaron el antes y después a la hora de hablar de abuso sexual en las aulas,
eh, pusieron el dedo en la llaga, ¿no? En donde niñas y adolescentes son abusados sexualmente en las escuelas y es un mal endémico que no hemos podido cambiar. Hubo un comité o la comisión más bien AMPECA donde se obtuvo un informe, ¿no? Pero este informe quedó ahí, nadie hizo seguimiento y recién ahora, años más tarde, ¿no? La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional han decidido dar seguimiento a este tema. Y aquí hay varios datos, ¿no es cierto? Eh, Son 18.536 casos, perdón, más bien, se han registrado entre el 2018 a noviembre del 2023 21.147 casos, ¿sí? De estos 21.147 casos, 18.536 son mujeres, son casos de niñas y adolescentes, y 2.162 son niños, ¿no? O adolescentes. El 61,48% tiene un rango de edad de entre 8 y 14 años y asimismo el 24,88 entre 15 y 18 años. Además de todo este número de casos, de los 21.000 casos y más, 2,69 niños, niñas y adolescentes tenían discapacidad. En el Sistema Nacional Educativo se produjeron específicamente 5.865 casos, en donde hay que resaltar que la mayoría de ellos son perpetrados por docentes, ¿no? Esto es importante y esta data quizá es la que más claridad nos da a la hora de hablar de abuso sexual en las aulas. Pero esto tiene que ver con una razón y es la bochornosa sentencia de Paola Guzmán Albarracín que obliga al Ecuador a tener esta data, ¿no? Entonces, quizá la única data fidedigna que tenemos respecto a temas de violencia sexual, específicamente en el espacio educativo, es la que tiene el Ministerio de Educación en su página web. ¿Por qué? Porque es obligación tenerla, ¿no? Pero los datos son desgarradores. Por otro lado, siempre desde la perspectiva del género no podemos dejar de nombrar a las niñas madres, además, ¿no? Que son quizá el grupo de atención prioritaria más olvidado, que pálidamente se les reconoce, que muy pocas veces se les nombra y que tienen cruentes realidades como cada 28 minutos existe un parto de una niña o un adolescente en el país. Imagínense lo que es esto, ¿no? Cada 28 minutos. 37 partos semanales de menores de 14 años. Solo en el 2022 se registraron 3.386 embarazos de niñas menores de 14 años, o sea, producto de violación. En el 80% de los casos es consecuencia, obviamente, de abuso sexual. En el 65% de los casos, las violaciones sexuales se dan en el entorno familiar, es decir, el incesto. Y claro, y más de 18.000 niños y niñas, producto de esta situación, han nacido en el 2023, de madres de menores de edad y de madres, además, producto de incesto, ¿no? Violadas por gente que ellas quieren y confían. Si en 1957 niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años, y es un dato muy, muy complejo, se encuentran en uniones tempranas, ¿sí? Uniones de hecho, casados o unidos, ¿no? A eso me refiero. 5.217 son menores de edad, entre 12 y 14 años. Esto es un dato que nos debe espeluznar porque además este recrudece en la pandemia cuando en una situación precaria las familias de escasos recursos comienzan incluso a negociar con las niñas, sobre todo con las niñas, a entregar a adultos, a personas grandes, ¿no? Adultas, o efectivamente a tratar de ver la forma y la mayoría de casos de entregar a las niñas, ¿no es cierto?, en unión de hechos, para tener menos bocas que alimentar. Entonces, es una situación muy, muy grave, como lo es también el saber que la gran mayoría, 6 de cada 10 casos, son niñas y adolescentes. Por eso yo decía, hay que poner acento desde esa perspectiva de género a las niñas. La mayoría de uniones se da, y de violaciones además, se da en Guayas, Manabí, Los Ríos y Pichincha. Algo que también nos es importante hablar tiene que ver con el abandono escolar, ¿no? 205.000 niños, para ser exactos, niñas y adolescentes han quedado fuera del sistema educativo en los últimos 6 años.
Hoy tenemos una cifra específica que nos ha llamado la atención, que son 60.000 niños, niñas y adolescentes en el régimen Costa Galápagos, como vemos ahí. Además, son 56.000 quienes han salido del sistema educativo y que efectivamente corresponden a la educación básica general. En tanto que en bachillerato es un poco menos, bastante menos en realidad, 7.889 adolescentes. Y esto se contrasta en cuanto a la educación inicial, en donde se observa un incremento de 744 estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que los niños han dejado de estudiar, que muchos de ellos deben estar o cooptados por el crimen organizado o quizá en situación de calle o de trabajo infantil. Lo que se sabe es que cuando un niño, y en especial una niña, sale del sistema educativo, es muy difícil que vuelva. Y más difícil aún cuando no existen políticas conducentes a la hora de bregar porque regresen, ¿no?, a estudiar y dar esas facilidades. Al contrario, veíamos una noticia recientemente que más de 25.700 estudiantes en el mismo régimen, Costa Galápagos, habían perdido el año. Y hay que celebrar quizá una decisión ahora de la actual ministra de Educación que reformó la norma a efectos de que estos niños, estos 25.700 niños, no pierdan el año. Claro, esto corresponde a muchos factores, ¿no? El que un niño abandone, no deserte, porque no es decisión de él, ¿no? Salga del sistema educativo, tiene que ver con muchos factores, la pobreza, ¿no?, la violencia, la falta de aprendizaje o que no sea un aprendizaje de calidad y calidez. Y entonces, desde esta visión, mal podemos simplemente conformarnos, ¿no? Esta cifra es desgarradora, 200.000 niños. En cuanto a homicidios y suicidios, decirles que los homicidios y suicidios constituyen la segunda y tercera causas de muerte de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años. Y esta es una cifra oficial del INEC en el 2023. En ese mismo año, 770 homicidios se produjeron en niños, niñas y adolescentes. Esto un poco nos da viva cuenta que quienes están poniendo el cuerpo a la violencia son nuestros niños. Del 2019 al 2023, los homicidios de niños se han incrementado en un 700%. Es una cosa increíble, ¿no? Y de este dato, 248 niños están entre el rango de vida, ¿no?, de 0 a 4 años. El resto, 468, son adolescentes de entre 15 y 17 años. Esto de acuerdo a cifras de UNICEF. Hay temas que debemos recordar, ¿no? La memoria nos es frágil y nos impide además muchas veces tomar acción frente a estos temas. Yo creo que nos hemos acostumbrado a esta violencia cruel que estamos viviendo en el país y que cruza la vida de los niños. Y aquí tenemos el caso de Dana Ramos, quien fue ¿no?, asesinada por su padre. Hoy se sabe que también por su tío, perdón, por su primo que además es militar. Esto también dice mucho de la situación que estamos viviendo. Todos sabemos que hoy nos encontramos en un conflicto, entre comillas, armado interno, aunque la Corte Constitucional ha dicho que no se ha podido demostrar con suficiencia este conflicto. Sin embargo, hemos depositado toda nuestra seguridad en manos de las fuerzas del orden y miren ustedes quiénes son los que cometen estos crímenes, ¿no es cierto? No podemos dejar tampoco de mencionar, por ejemplo, la muerte de esta niña pequeñita que está aquí, Anya, quien estaba en una casa de acogida por haber sido maltratada por su madre y por su padrastro, y sin embargo fue devuelta a manos de ellos, en donde encontró la muerte. Y es en esta misma casa de acogida en donde el 24 de febrero se encontró, perdón, en donde el 19 de abril de este año se encontró a un adolescente de 13 años que se autoflageló, se suicidó. Y esa misma suerte quisieron correr también 4 adolescentes más en esta misma casa de acogida. ¿Por qué comento este tema? Porque hay situaciones de protección especial a cargo del MIES, las casas de acogida lo son, en donde no se ha hecho un seguimiento, en donde horrores pueden estar pasando y sin embargo no hay quien
vele por los derechos de los niños y más si es que estos niños están en situación de extrema vulnerabilidad, como son los niños que se encuentran en casas de acogida. El 25 de abril, en Bolívar, un adolescente afrodescendiente de 17 años fue incinerado vivo por hurtar aguacates en una hacienda en San Rafael. Creo que este comienza a darnos, digamos, la real dimensión de lo que están viviendo los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Hurtó aguacates, tenía hambre y sin embargo fue incinerado vivo. ¿Quién responde por esta situación? El gobierno no se pronunció nunca a este respecto, ¿no? Eh, Otro dato que nos llama la atención tiene que ver con el maltrato y la desnutrición infantil. 1 de cada 2 niños menores de 5 años en el país sufre malos tratos físicos y psicológicos en manos de sus familias. El castigo, el maltrato es extremo muchas veces, quemados con plancha, flagelados con látigos, ¿no es cierto? No les dan de comer por días. Esa es realmente una situación complicada, porque si vamos a poner el dedo acusador en lo que está sucediendo en la vida de los niños, siempre tenemos que pensar que la violencia no es inconexa, ¿no? Que más violencia atrae otro tipo de violencias, pero que además quienes responden somos los adultos, desde la familia, la comunidad y el Estado. En al menos el 20% de niños menores de 2 años existe desnutrición crónica infantil. Eso también es un dato muy importante, porque además cuando pensamos en esto, pensamos en pobreza, pensamos en falta de saneamiento, en falta de salud, ¿no? En pobreza multidimensional extrema, que es lo que están enfrentando estos niños y sus familias. Y esta problemática además representa el 2,6% del PIB anual y conlleva, como todos conocemos, efectos negativos para la salud, la educación y la productividad de nuestro país. En temas de desapariciones, que es algo que ya conversamos anteriormente, en el 2023 hubo 7.572 desapariciones, de las cuales 730 personas aún no aparecen, ¿no? Y de estas 730, el 39% son niñas, niños y adolescentes. No me detengo mucho en este tema porque lo conversamos con suficiencia el otro año, pero no es una cifra menor, porque además, como comentábamos la otra vez, no se hace una investigación conducente a efectos de determinar por qué los niños se van de sus casas, por qué evaden sus hogares. Muchas veces son devueltos al mismo lugar de donde quisieron escapar. En materia de femicidio, ustedes pueden ver ahí unos datos muy importantes. A su lado izquierdo de la pantalla, ¿no es cierto? Tenemos los datos de el número de femicidios, pero además las edades en donde ellos se producen. Y podemos ver con claridad que hay más de 20 femicidios, si no estoy mal, 20 femicidios de 0 a 18 años en el 2023. Eso dice mucho también de la situación extrema de violencia que sufren niñas, niños y adolescentes en el país y que también cobra la vida, ¿no?, de las niñas por ser niñas. En términos de migración, este es un dato reciente que lo saqué de la US Customs and Border Protection, ¿no? Y ustedes ven en la parte de abajo que en menores no acompañados hay 2.121 menores que han salido del país sin nadie que los proteja, ¿no es cierto?, y los cuide. Esto solamente en el 2024. Este es un dato también muy, muy importante, y si hacemos la suma del 2021 a la fecha solamente de menores no acompañados, sabremos que al menos más de 10.000 menores, ¿no? 10.746 menores de edad han salido del Ecuador sin acompañamiento y nadie ha hecho un seguimiento, ¿no? ¿Llegarían, no llegarían? ¿En qué condiciones? Ese es un dato que, digamos, está aquí, es real y que nos deja mucho a pensar, ¿no? Porque somos un país que expulsa también a sus compatriotas, ¿no? Y no les da garantías. Y aquí es un dato, ¿no? Hay un estudio reciente que hizo Child Fund, una organización de sociedad civil, y que llegó a establecer, se llama Educación, Niñez y Adolescencia 360, si no estoy mal.
Y en este caso, Ecuador, niñez y adolescencia en 360 grados. Y nos dice esto, ¿no? 4 de cada 9 niñas, niños y adolescentes de 10 años les gustaría irse a vivir a otro país o a otra ciudad. Y el porcentaje va incrementando conforme avanza la edad. Esto dice mucho de lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Y de lo que estos niños también sufren día a día, por eso quieren salir del país. Entrando ya en materia de crimen organizado, este mismo estudio nos dice que 1 de cada 5 adolescentes urbanos entre 15 y 17 años afirma conocer a pares que están involucrados en bandas o pandillas, ¿no? Un porcentaje casi similar prefiere no responder y guardar silencio frente al tema. En tanto que UNICEF reporta que de un análisis de 22.674 adolescentes, 1.012 adolescentes refirieron conocer personas cercanas reclutadas por grupos delincuenciales. Y estos datos, digamos, son insuficientes, no tienen perspectiva de género y tampoco nos dan la real dimensión de este problema que no ha sido medido, pero que de alguna manera nos deja ver lo que está sucediendo, ¿cierto? Niños, niñas y adolescentes captados por bandas criminales y que efectivamente no hay un dato real, pero lo que sí se sabe es que son reclutados desde los 6 años más o menos, que si muestran, digamos, algunos antecedentes o muestran habilidades más bien, ya a los 12 años pueden convertirse en sicarios y que las niñas, por otro lado, son quienes sirven de anzuelo para enganchar a otros niños, niñas y adolescentes, o que también hacen las funditas de estas para vender drogas, o son esclavas sexuales, o trabajan en tareas de cuidado y domésticas al interno de las organizaciones delictivas. Esto es muy grave, no hay una política pública tendiente a revertir esta realidad y a proteger a los niños, ¿no? Respecto a la captación del crimen y la trata con fines delictivos. Yo he puesto estas fotos que son terribles. Terribles porque podemos ver primero cómo hay niños que fueron obligados desde enero del 2024, que se decretó el conflicto armado interno, ¿no es cierto?, que fueron maltratados por las fuerzas del orden, obligados a desollarse vivos, a pintarse con rímel mientras están comiendo y se les está forzando a comer un verde, ¿no? Un plátano verde. Abajo podemos ver cómo son obligados a golpearse entre ellos, ¿no? Estos son videos, los he puesto en fotos. Y finalmente, la foto que ustedes ven ahí, de abril, de inicios de abril, en donde un supuesto niño sicario fue linchado por toda una turba enardecida. Eh, Perdón la crudeza de estas fotos, pero esa es la realidad que están viviendo los niños. Y si bien son niños delincuentes, como se les ha llamado, entre comillas, infractores de la ley, nunca podemos dejar de pensar que también son víctimas y que no han tenido las oportunidades que quizá nuestras familias y nuestros niños en nuestro entorno las tienen. Y ellos no conocen más que eso, ¿no? Que violencia. La respuesta del gobierno ha sido tratar de incrementar las penas y las sanciones eh, para los niños, ¿no? Víctimas de la delincuencia también. No se ha hecho no se ha visto otras opciones tan importantes, tan necesarias como revertir la pobreza, garantizar educación, ¿no? Proteger y cuidar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Con eso termino y bueno, pues muchas gracias por su escucha. No se te escucha, Elizabeth. Gracias. No me había dado cuenta, estaba silenciada. Muchas gracias, doctora Sibel, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Sáenz y llevaré la moderación desde Colonia, Alemania. Hoy conversamos con la doctora Sibel Martínez sobre la situación de la niñez en Ecuador. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas. Quisiera iniciar
primeramente, Sibel, gracias por esos datos que son realmente horribles, que son desgarradores. Es una cifra desgarradora, sobre todo lo que dijiste en un comienzo, que cada 4 horas es abusado un menor de edad en Ecuador y que más de 21.000 casos, sobre todo nenas, niños, son abusados en las escuelas por los propios docentes. Es increíble, es horroroso. Yo me pregunto, ¿con qué mecanismos de protección al menor cuentan las instituciones educativas en nuestro país? ¿Tienes algún dato sobre eso? Sí, Elizabeth, creo que vale la pena una precisión. Estos 21.000 casos a los que me refería tienen que ver con noticias del delito, es decir, hechos conocidos en el sistema educativo, y por eso hacía énfasis que más de 5.000 casos fueron cometidos en el sistema educativo, que no es una cifra menor tampoco, ¿no es cierto? Pero es importante esa precisión. Efectivamente, desde el 2017, en que se conocieron el caso Ampetra y el Principito, se puso mucho más énfasis en rutas y protocolos de actuación respecto a estos temas. Pero, claro, tiene que ver con la atención, no con la prevención. Yo creo que algo que falta muchísimo en el país es trabajar desde la prevención, porque es que nada sacamos atendiendo estos problemas, ¿no es cierto? Entonces, existen rutas y protocolos de actuación, se ha modificado el COIP incluso, por ejemplo, la intimidación escolar ahora es una contravención, eh, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, en algún momento podríamos conversar al respecto, porque en nuestra visión punitivista hoy se está derivando los problemas sociales al campo penal también. No me refiero al abuso sexual, porque ese efectivamente es un delito. Refiero a otras formas de violencia que viven los niños en las escuelas. Sin embargo, contestando tu pregunta, existen efectivamente normas. Yo creo que en el país no nos faltan normas, siempre tenemos más de las que deberíamos tener además. Pero somos muy buenos para escribir, pero no somos muy buenos para poner en práctica esas normas. Y creo que fallamos muchísimo en prevención. Es lamentable, ¿sí? Hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Es lamentable. Sí, tenemos desde Suecia, desde Estocolmo, una pregunta, Edmundo. Por favor, tu micrófono. Sí, muchas gracias por la información. Es terrible lo que está pasando. Eh, Quisiera conocer acerca, digamos, de estas escuelas que existen, digamos, de la unión de alumnos, niños y niñas juntos, influencia en los problemas, digamos, posteriores que tienen los niños, digamos. Esa es una pregunta. La otra pregunta la tenía es en comparación con los demás países latinoamericanos, no solamente con Latinoamérica, sino incluso con los Estados Unidos. ¿Cuál es nuestra situación? Si se puede comparar, digamos. En qué puesto de desigual estamos nosotros, ¿no? ¿Y qué organizaciones además existen en Ecuador, digamos, que tomen este tema o que toman este tema ahora? No, A ver, tenemos bastante desconocimiento, por eso estas preguntas. Muchas no, gracias. claro, claro. Muchas gracias más bien por las preguntas. A ver, primero, yo creo que Ecuador no podríamos siquiera compararnos, ¿no? Con Estados Unidos, en el hecho de que además nos falta, digamos, poner en la centralidad a los niños a efectos de garantizar su protección integral, ¿no? Aquí hay una falencia muy grande y es que no hay un ente rector de la política pública de niñez y adolescencia. En algún momento se hizo una reforma en donde lastimosamente se perdió esa rectoría. Y creo que es una de las falencias graves, ¿no? Porque a la hora de que alguien dicte una política, eh, no tenemos a quién regresar a ver para exigir, ¿no? Y hacer exigibilidad frente a estos temas. Se supone que el Consejo de Igualdad Intergeneracional es quien debería llevar la batuta frente a este tema, pero hoy los consejos de igualdad vemos que son meros observadores, ¿no? Más allá han perdido realmente sus funciones.
Y quizás nunca las tuvieron de la forma en que deberían, ¿no? Manejarse y tener. Pero eso por un lado. Por el otro, si bien hay organizaciones de sociedad civil que trabajamos temas, por ejemplo, en mi organización trabajamos temas de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, no es menos cierto que lo que hace falta aquí es política pública. Y la política pública con recurso financiero y técnico suficiente que cambie estas realidades, ¿no? Dolorosas, pero que además no van a cambiar si primero no se pone en la centralidad a los niños, ni siquiera se los regresa a ver, ¿no? Escuchábamos recién un informe a la Nación por parte del presidente que al final del día nunca los tocó siquiera, tal vez los nombró una sola vez, pero eso no es suficiente, ¿no? Pero por otro lado también digamos, las organizaciones de sociedad civil pueden hacer lo que esté a su alcance con los presupuestos, los fondos que llegan a tener, pero no es suficiente. Aquí la política pública es la que determina, ¿no es cierto?, la realidad de bienestar social, además, políticas públicas de bienestar social. Pero hoy por hoy nos encontramos en una situación en donde los derechos y la dignidad que deviene de ellos poco o nada importa. Y entonces estamos viviendo un retroceso muy grande en materia de derechos, en donde ya ni siquiera nombramos a los grupos de atención prioritaria, siendo los niños uno de esos grupos, ¿no? Y yo diría los de mayor vulnerabilidad, si tenemos que decir quiénes son más vulnerables dentro de los vulnerables, ¿no? Y por eso yo les decía, si hablamos de niños, además pongamos énfasis en las niñas, porque entre niños y niñas tenemos toda esta brecha, ¿no es cierto?, de desigualdad y todo lo que también nos cruza por las nuevas reformas que quieren hacer al Ministerio de la Mujer. Todas estas visiones, quizá fuera del enfoque de derechos, nos pasan mella, nos pasan factura y cruza la vida de los niños sobre todo. Muchas de nuestras visiones siempre es que los niños están a buen recaudo, entre comillas, porque están en su familia o dentro de su familia, cuando la realidad nos dice algo distinto. Entonces, contestando también y acercándome a la pregunta, a la primera pregunta que tenía que ver con cómo influyen, ¿no?, el manejo entre niños y niñas para, si mal no entendí. Yo creo que al final del día, los niños quizá no sean muy buenos en acoger nuestras órdenes, ¿no? Pero no fallan a la hora de imitarnos. Y nosotros como adultos, creo, estamos siendo un mal modelo de comportamiento. Y entonces también se replica en ellos. Y quizá eso también es algo que debemos hacer. Yo soy de la idea que para cambiar toda esta cruenta realidad que vemos ahora, tenemos que comenzar aceptando que fallamos como adultos. Quizá esa sea la primera forma de hacer las cosas bien. Si no, lo otro es parche sobre parche y no cambiamos nada. Así es. Dices que no hay un ente rector de la política pública de bienestar social que se ocupe de esta temática. Eso es terrorífico, realmente, es criminal, ¿no? Que un Estado no cuente con un ente que se encargue de administrar todo esto y que sea la sociedad civil organizada la única que seguramente, no sé, se financia por medio de donaciones, etcétera, pues que se encargue de esto, ¿no? Debería darnos mucho que pensar, sí. Marta Ogoño desde Machala, tu pregunta, por favor. Gracias, Elizabeth. Sí, realmente es escalofriante esas estadísticas. Es mejor hablar así, con datos estadísticos, porque si no, creeríamos que por ahí es un rumor. Y excelente ponencia. La respuesta que aspiraba ya la escuché, eso de que falta política. Sin embargo, la sociedad civil debe comprometerse. Hay una organización en Esmeraldas liderada por el padre José Antonio Maeso, que dirige algo así desde la Nación de Paz. Y ellos tienen una página web en la que dan a conocer su material y además están trabajando en un programa de vinculación con la UNAE. Digo la UNAE porque, o sea, afortunadamente existen estos programas de vinculación con la comunidad para poder atender no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes, porque para que haya estas cifras que Sibel nos dice, y los culpables o los que están protagonizando esta violencia, diríamos allí, como dijo,
son los docentes, o sea, nos falta. Digo, nos falta porque soy profe también y tratamos de hacer redes, o sea, entre nosotros crear unos espacios, así ahora que tenemos estas ventajas de la virtualidad, de reunirnos y sacar, o sea, soluciones de la sociedad civil mismo manifestándose en esto. Entonces, tal vez en la organización que usted lidera o está con las compas o los compas allí, ¿tienen alguna página? ¿Tienen algún programa de vinculación? ¿Cómo podría tal vez acceder, aunque sea unos pocos? Porque después de todo, hay veces que a veces las universidades hacen los llamados y no, a veces estamos esperando que si es del ministerio, voy, porque me dan mi cartoncito, mi certificado para ascender de categoría o para recategorizar, pero también nos falta eso también de comprometernos. Eso, agradeciendo también a Jan Esmeraldas, que justo Elizabeth puede dar fe de aquella persona, por lo que se expande, o sea, porque también justo cuando fue lo del 9 de enero, un poco como que se hizo pausa ya, o sea, me dio gusto de que allá no fue la cosa tan difícil, como que se controló, lo cual hace años anteriores era mucho más difícil. Está ahora algo controlado, claro que sigue latente el problema. Esa es mi inquietud. Muchas gracias, Martita. A ver, sí, nosotros, mi fundación se llama Grupo Rescate Escolar y trabaja temas de violencia, y se llama Grupo Rescate Escolar porque comenzó a trabajar temas de violencia escolar cuando aquí ni siquiera se hablaba del tema. Y claro, nuestro objeto social no es solamente trabajar temas de violencia escolar, trabajamos toda forma de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes, pero tengo que decirles algo. Es muy, quizá menos complicado obtener fondos para otros tipos de grupos de atención prioritaria, por ejemplo, las mujeres o las personas LGBTI o las personas migrantes en el país, ¿no? Recordemos la ola que tuvimos de migración venezolana, en donde hubo mucho fondo a ser entregado. Para los niños es mucho más complicado. Miren ustedes, para trabajar temas de niñez y adolescencia, el tema se complejiza más. Y esa también es una visión clara de lo que lastimosamente viven los niños. Los niños como grupos de atención prioritaria les es mucho más difícil hacer un lobby, ¿no es cierto? Pese a su capacidad de agencia, ellos no pueden hacer lo que otros grupos de atención prioritaria hacen, de quedar un día, reunirse, protestar, ¿no es cierto? Hacer ese lobby político. Es mucho más difícil y cuando lo hacen son cuestionados. Un claro ejemplo de ello son las 9 niñas que fueron a la Asamblea Nacional a solicitar que apaguen los mecheros y que fueron cuestionadas porque supuestamente a criterio de los adultos y de la ministra en particular de ese momento, ¿no? La ministra Robo, estaban siendo manipuladas. Entonces, cuando los adultos no sabemos escuchar y cuando no comprendemos que esta capacidad de agencia de los niños, niñas y adolescentes es quizá limitada por nosotros mismos, los adultos, les coartamos esa posibilidad, ¿no? Entonces, sí, es complicado obtener fondos y es complicado trabajar en estos temas de violencia eh, cuando se trata de niñez y adolescencia. Sí, muchas gracias. Sibel, tú hablabas de unas cifras de Guayas, Manabí, Los Ríos y Pichincha. Me pregunto si también tienes cifras de Esmeraldas, porque sé que la problemática que en Esmeraldas también es bastante grave, bastante grande. ¿O sabrías tal vez dónde las podría conseguir? Específicamente de Esmeraldas y como datos de niñez y adolescencia, te diría que en temas de seguridad, Ujú, sin desagregar el dato, sabemos que es una de las provincias, ¿no es cierto?, con mucho más problemas de inseguridad y de violencia. ujú. Pero hay una falencia, y hay que decirlo con mucha claridad, es la falta de datos además desagregados, ¿no? Desde esta visión interseccional que nos permite además ver la realidad de niños indígenas, de niños no afroecuatorianos y ese tipo de situaciones. No las hay, yo al menos no las tengo, pero me atrevería a decir que no hay esos datos desagregados. Lamentable, sí, porque justamente el tema de la interseccionalidad, ¿no? Eso es tan importante
también hacer un estudio diferenciado, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? En una comunidad indígena como una comunidad afrodescendiente. Y luego también, hablando de la perspectiva de género, también tenemos la cuestión de la diversidad genérica, ¿no? Que también ahí mi pregunta sería, ¿hasta qué punto el sistema educativo en Ecuador también toma en cuenta esto? ¿Hasta qué punto se lo trata? ¿Sabrías algo al respecto? Sí, no hay datos específicos respecto a este tema. Recién hubo un censo, digamos, los datos del censo, en donde incluso hasta el día de hoy se pone un poco en tela de duda, ¿no? Si es que esos datos son los que deberían ser. Eh, pero la falta de datos desagregados es una complicación importante aquí. Sin embargo, decirte que la violencia homofóbica, ¿no es cierto? O el bullying homofóbico es una realidad palpable en los colegios. Recientemente hubo una sentencia en el caso del Mejía, en donde una adolescente se suicidó, producto de lesbiana, ¿no es cierto?, que se suicidó por los maltratos y la paliza que recibió uno de sus amigos. Hago colación a este tema porque es un caso emblemático, ¿no? Que por primera vez se sancionaba, por ejemplo, un delito, el delito de odio, ¿no? Entre pares. Eh, con esto quiero decirte que todavía tenemos que trabajar muchísimo en estos temas, ¿no? Y que no hay datos desagregados respecto por ejemplo, esto, ¿no es cierto? La violencia homofóbica que se vive al interno de las escuelas. Claramente, hay todavía harta faena, ¿cierto? Sí, desde Hamburgo, Marta Armijos, por favor, tu micrófono, tu pregunta. Muchísimas gracias, Sibel, también por enriquecer nuestros conocimientos, actualizarnos también en cuanto a datos y a esta triste realidad que esperamos que en alguna forma se tome conciencia también en el país. Em, en cuanto a la violencia, la deserción escolar, la correlación que hay con la pobreza es, es también algo que hay que decirlo. Si no hay políticas públicas, si no hay de parte del gobierno y en parte de lo que tú expusiste, pues también lo dijiste, no se puede, digamos, esperar otra cosa que resulte esto, porque hay tantos niños que están en familias que ya están totalmente destruidas, también por el tema del narcotráfico o por el tema del crimen organizado. Y un punto que también allí va es el punto de la desnutrición. Y el tema de la desnutrición, es muy lamentable que el presidente, poco antes de su informe a la nación, saliera y dijera que es uno de sus proyectos, presentó su nuevo proyecto social, que es para combatir la desnutrición. Algo parecido como lo que hizo el presidente Lazo en su tiempo. Ahora, el presidente incluso ofrecía a las empresas que apoyaran en cierta forma esto, incentivos tributarios. Es decir, que otra vez como que estamos regresando a ese estado de beneficencia y no a reconocer los derechos que tienen nuestros niños, que tienen todos los ciudadanos. Ahora, la pregunta que tengo puntual sobre el tema es sobre el desayuno escolar. Se ha reglamentado esto, porque sabemos también el tema de la alimentación en las cárceles, que no es tema de hoy, pero que es un tema asimismo muy grave en el Ecuador. Pero el desayuno escolar no es menos grave si estos niños no reciben el desayuno. ¿Qué nos puede decir sobre el tema, por favor? Bueno, primero recordar que el presidente Noboa, cuando en sus ofrecimientos de campaña ofreció desayuno y almuerzo escolar. Y eso es algo que no se ha dado, ¿no es cierto? Pero además de no darse, digamos, hoy estamos viendo que hay un problema
con una empresa que brindaba los desayunos y también la comida a las cárceles, ¿no? Más allá de ese análisis, que lo voy a dejar de lado, si es que es legal o no, si es que había que cuestionar este tema, lo cierto es que hoy por hoy sabemos que se ha entregado este contrato, el de los desayunos escolares, a una empresa que no tiene mucho conocimiento sobre este tema, ¿no? Que además, que era una empresa que más bien brinda el servicio de software electoral. Esto es reciente, se llama ESPE Innovativa. Y queda la duda de saber si es que esta empresa va a cubrir con suficiencia este fin, ¿no es cierto? El de entregar desayunos escolares nutritivos, además, a los niños, niñas y adolescentes. Está claro que seguramente va a tener que tercerizar el servicio porque es algo que no hace. Y ahí habrá que analizar a quién se va a entregar ese servicio y qué está detrás de todo esto. Lo cierto es que es importante que velemos porque se garantice la entrega del desayuno escolar, que debería ser desayuno y almuerzo si tomamos la palabra directa de lo que nos ofreció el presidente. Decirte también, Martita, que hay en el país casi 6,5 millones de personas en pobreza y pobreza extrema, que viven con menos de $90 al mes o $3 al día. Y que esa realidad no es ajena a los niños, ¿no es cierto? También son parte de su familia y muchas veces los niños se ven como obligados a salir a trabajar para poder cubrir o ayudar a su familia. Esas son las realidades que vivimos en el país, ¿no? Y que frente a esas realidades no hay una respuesta conducente por parte del gobierno de cambiar, como bien ustedes, no creo que necesitamos tener una expertise para saber que vamos a mejorar dando posibilidades de empleo, no a los niños, a sus padres, ¿no es cierto? Y combatiendo esa pobreza. Pero es algo que no se ve, es algo que no estamos notando hoy por hoy. Si me permite, Elizabeth, Adelante. solamente una pregunta complementaria. Em, se me fue, se me fue. Viene después, viene después, Bueno, viene después. cuando vuelva, pues alza la manito. Bueno, No, desde... no, ya recordé, perdón, disculpe. Ok, adelante, Marta. El adelante. asunto de la academia. ¿Qué papel juega la academia en la investigación, más que nada para esos datos? Porque son datos necesarios. Por favor. Voy a contestar rápidamente y con dolor, ninguno. Yo no veo una posición clara, traslúcida, no maniquea, frente a un tema. Creo que los niños, niñas y adolescentes nos llaman a todos a unirnos y a presionar, a hacer investigación, a poner, ¿no es cierto?, presión, a unar esfuerzos, pero no veo yo ese trabajo. Seguramente harán consultorías, seguramente trabajarán, ¿no es cierto?, en este sentido, pero digamos esa fuerza que debe salir desde la academia para poner ciertos acentos en flagelos tan graves como los que estamos viendo, no la he visto, no sé si es que la hay, y más bien debería ser una pregunta que ustedes con sus foros y esto puedan hacer a quien trabaja en la academia para saber por qué están tan silenciados, ¿no? Es muy interesante lo que dices. Sí, a casi todo el mundo que viene aquí le preguntamos eso, los académicos, ¿no? ¿Por qué no se involucran más? Sí, porque al fin de cuentas, ¿de qué nos sirve tanta investigación y tanto estudio si se quedan simplemente en unos buenos libros, ¿no? Yo creo que habría que aplicarlo también, habría que ponerlo en práctica. Sí, es nuestro llamamiento siempre cuando tenemos la oportunidad de hacerlo acá. Desde Berlín, Alemania. Jimmy, por favor, tu micrófono. Sí, buenas noches. Sibila, ¿qué nos podría decir? ¿Qué percepción tiene usted sobre el veto del presidente Noboa a a esta ley o este cambio de una ley que se quería hacer sobre los sobrevivientes, niños, niñas, mujeres, sobrevivientes de violencia sexual?
¿Qué nos podría decir sobre ese tema? No conozco esa ley, creo que es la de ayer, la que se aprobó, a esa quizás se refiere. Sí, Ya, digamos, es una ley de reparación a las víctimas de femicidio. Y sin duda alguna es como siempre, una lucha de las mujeres sobre estos temas en particular, reconociendo que desde el 2014 a la fecha, 2014, desde que se aprobó el femicidio como un delito, hay más de 1.500 niños y niñas, adolescentes también, víctimas directas, porque no son indirectas, de este flagelo grave, espantoso que existe en el país. Y obviamente lo vemos con muy buenos ojos, ¿no? Yo espero que el presidente vete esta ley y que lo haga y resuene con la realidad con la que estamos viviendo, pero sí preocupa cuando además, por ejemplo, da cifras que quizá no se compadecen con nuestra realidad, en donde alega que ha disminuido el femicidio, o cuando vemos esta intención de, en efecto, eliminar o cambiar, porque no solamente el nombre, ¿no?, del Ministerio de la Mujer. Entonces, yo creo que falta enfoque, ¿no? Y falta el salir de la burbuja para ver las realidades, entre ellas la que cruza la mujer en su expresión máxima en términos de violencia, que es el femicidio. Pero este logro es un logro de las mujeres, del activismo y de las mujeres o madres coraje, que han tenido que ver a su familia, a sus hijas, a sus hermanas, ¿no?, madres, morir en manos de sus exparejas o de los hombres, ¿no?, en esta expresión máxima del femicidio. Así que yo lo veo con muy buenos ojos y esperemos que el presidente resuene con esa ley. Y esperemos que no solo sea letra muerta, ¿sí? Que se haga algo también al final, ¿no? Sí, hablando de la migración, Sibel, sabemos que hay una oleada otra vez de emigración de familias enteras ecuatorianas. Sabemos que hay muchos niños en las fronteras con Estados Unidos o que ingresan incluso a Estados Unidos solos, ¿sí? No sé si es que hay alguien en Ecuador que se haga cargo de investigar estos casos o tal vez de darle algún tipo de protección. O sea, me lo digo con un poco de sonrisa en la cara porque me puedo imaginar la respuesta, pero quiero preguntarlo igual. A la fecha, solamente en 2024 hay al menos 94.000 migrantes, ¿no? Que han ido efectivamente a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Pero para el gobierno es algo que ni se ve ni se siente, de lo cual no se habla tampoco. Y eso es lamentable, ¿no? Yo me refería exclusivamente a los niños porque estamos hablando de ellos, pero la realidad nos dice que, que somos un país expulsor de personas, porque no estamos garantizando los elementos más básicos que debe tener una persona, ¿cierto? Salud, educación, protección social, trabajo. Esa es la realidad. Y obviamente cruza la vida de los niños. Sí, solo me reitero, hay bastante trabajo por hacer todavía, ¿sí? Habías dicho también, hablando de los partos de menores de 18 años, que había alrededor de 37 partos semanales, si no me equivoco. Y hace poco vi en un medio ecuatoriano un titular que decía que una niña de 15 años dio a luz en el sanitario de su colegio, ¿sí? Horroroso, bastante horroroso. Y ¿cómo es posible, me pregunto yo, que ni siquiera los docentes, los profesores, ni hablar de los padres, se hayan dado cuenta que una menor esté en esas condiciones? Ah, ¿Qué está mal en nuestra sociedad, en nuestras familias, para que sucedan este tipo de cosas? Yo Me creo que todo, gustaría saber tu opinión. Gracias. perdón, yo creo que todo está mal. Todo está mal. Las familias deben ser un lugar en donde los niños se sientan cómodos, ¿no es cierto? No que sobrevivan. Y muchos están a merced de sus agresores. Por lo tanto, por eso yo les decía, para poder cambiar esta realidad, la realidad, tenemos que empezar por cuestionarnos lo que hacemos como adultos, ¿no es cierto? En el lugar donde nos encontramos. No puede ser que la familia para algunos niños sea un verdadero infierno, porque es lo que viven, ¿no? En el caso de la adolescente que tú comentas, efectivamente es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Primero tiene 15 años.
Lo que quiere decir que quizás se quedó embarazada cuando tenía 14. Eso es un delito. Por otro lado, ¿cómo no te das cuenta como adulto, papá, mamá, familia empleada, docentes, escuela, que tienes un embarazo, una niña con un embarazo a término? Hay mucho que cuestionar, ¿no? Ahí. Pero obviamente la acción de proteger o desproteger a un niño o niña es exclusivamente adulta. Por lo tanto, el dedo acusador tiene que ir a donde nosotros, no a donde ellos. Absolutamente, sí, así es. Bueno, saludamos a quien está también aquí en la plataforma de Zoom, a Jenny. Si quieres hacer una pregunta, por favor, alza tu manito. Bienvenida. Y desde Suecia tenemos, si no hay más preguntas, pues la última pregunta de Edmundo. Por favor, tu micrófono. Sí, quería preguntarle acerca de si ha habido cambios en las diferentes generaciones, digamos. Yo me recuerdo cuando era niño en mi barrio, cómo crecíamos los niños, sabíamos, adivinábamos así para dónde iba, qué niño iba a ir para, si iba a ir para un lado o se iba a ir para el otro lado, digamos, se hacía ladrón. Las niñas prostitutas, sabíamos qué padres o qué hermanos abusaban. Y no sé, pues si ahora, digamos, es peor o siempre fue igual en estos 50 años que han pasado. Yo creo que hoy estamos asistiendo a violencias mucho más inéditas de las que estábamos acostumbrados a vivir. Eh, Les pido disculpas, estoy conectándome tal vez del celular porque se me corte por ahí. Pero les quería decir, hoy es mucho más complicado. Estamos viendo violencias más crueles, ¿no? Situaciones a las que no estábamos acostumbrados nosotros en nuestra época. Eh, y esto es en general en toda la sociedad ecuatoriana, a mi modo de pensar, en donde además hemos perdido ya las formas, ¿no? Hemos puesto entre paréntesis la legalidad que inhibe la violencia y tratamos de buscar justicia por mano propia y creo que esa es la expresión máxima de la situación compleja que estamos viviendo en el país. Por eso yo me permití ponerles una foto tan desgarradora como el linchamiento de ese niño, ¿no? Porque por más que sea un niño sicario y hayan controlado en ese momento un intento de sicariato, es un niño. Claro. Y hemos perdido esa perspectiva. Y ese mismo manejo violento es el que hoy por hoy los niños, niñas están viviendo en sus barrios, en sus hogares. Hay muchos niños que lo único que conocen es eso, la violencia. Es una violencia que los socializa y que además les orilla a delinquir. Es una violencia que se produce por efecto de la ausencia de un Estado y que las bandas organizadas están cooptando ese nicho. Entonces, yo creo que la situación hoy es muy compleja y es peor de la que nosotros vivíamos antes, con un agravante. Creo que los adultos tenemos conciencia de lo que está pasando y no sentimos la necesidad de revertir esta realidad. Esa es la verdad. Así es. Bueno, agradecemos a nuestra invitada, la doctora Sibel Martínez, por compartir con nosotros su tiempo, sus perspectivas y sus investigaciones sobre la cruenta realidad de nuestros niños y adolescentes en Ecuador. ELE, Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador y Europa. Nuestra meta y objetivo es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de todos nuestros voluntarios y, por supuesto, a la audiencia presente en este conversatorio. Les invitamos a seguirnos en redes sociales y a formar parte de nuestra familia. Hasta la próxima. Muchas gracias.